Supercrack Estrella presenta El fantasmas de la mujer llamada Ota en el cementerio Clonmacnoise. El enfrentamiento entre monjes cristianos y chamanes. Todas estas prácticas habrían sido consideradas demoníacas por los monjes cristianos de Irlanda, por lo que ciertamente fueron víctimas de censura y borrado. Otro vínculo intrigante entre los chamanes irlandeses y los sabios nórdicos, el Volur, aparece en el antiguo texto irlandés el Cogadga del Regaiai. En este caso, la mujer chamán es una vidente de Volur llamada Ota, y usó la iglesia de Clonmacnoise para sus obras de oráculo. Se sentaba en una silla alta en el altar, donde entraba en sus estados de trance. Se han encontrado amuletos de sillas y bastones rituales en muchas tumbas de estas mujeres chamánicas en Escandinavia. También se ha encontrado un bastón de Volur en Irlanda en Kilmanan. Algunos de los entierros encontraron mujeres montando los palos como una escoba y muchos fueron encontrados decorados con runas y símbolos mágicos. La iglesia tiene un cementerio, por donde hoy en nuestros días la bruja aún continúa haciendo sus obras de oráculo. Tiene forma de gárgola, y sale de la misma tierra, invocando la vida para el despertar de los muertos. Oráculo, del latín os. Oris. La boca. Respuesta de los dioses a las preguntas que se les hacían según las creencias paganas. Se les dio ese nombre a tales respuestas, porque generalmente eran transmitidas por la boca de las pitonisas. Véase esta palabra. Por extensión, se aplicaba el nombre de oráculo al que pronunciaba las respuestas de los dioses, y a toda otra clase de medios empleados para conocer el porvenir. Todo fenómeno extraordinario que hería la imaginación, se atribuía a expresión de la voluntad de los dioses y se convertía en oráculo. Los sacerdotes paganos, que no desperdiciaban ocasión para explotar la credulidad, se hacían los intérpretes de los oráculos, y consagraban a ello templos, donde se celebraban con gran solemnidad pomposas ceremonias. A estas asistían los fieles, quienes aportaban valiosas ofrendas con la quimérica esperanza de conocer el porvenir. La creencia en los oráculos tiene su origen, evidentemente, en las comunicaciones espiritistas que el charlatanismo, la concupiscencia y el deseo de dominación rodearon de prestigios, y que nosotros vemos hoy en toda su simplicidad. Un lugar misterioso. El conjunto eclesiástico de Clonmacnoise, en Irlanda. El monasterio de Clonmacnoise fue fundado por San Kieran en el año 548, su ubicación es estratégica y privilegiada ya que se encuentra en el cruce entre el río Shannon, que en la época era la más importante vía de comunicación entre el norte y el sur de Irlanda, con la ruta terrestre que unía el este con el oeste de la isla. Poco a poco, Clonmacnoise se convirtió en un importante centro religioso, comercial y cultural. Al estar enterrado San Kieran en este lugar, Clonmacnoise se convirtió en centro de peregrinación para las poblaciones de Irlanda, que cumplen con el ritual de venir a este lugar cada 9 de septiembre. El conjunto de edificaciones. 7 iglesias de los siglos X al XVII, una torre circular, un castillo, se asemejaba más a una ciudad que a un monasterio. Los edificios residenciales y las primeras iglesias, de madera, han desaparecido del paisaje actual. Clonmacnoise fue atacado y saqueado en muchas ocasiones por vikingos y anglo-normandos. En 1552, los ingleses atacaron desde la cercana ciudad de Athlone y lo destrozaron completamente. La visita comienza por el museo que alberga las 3 cruces celtas originales que han sido sustituidas por réplicas en el exterior son la Cruz de las Escrituras, la Cruz Sur y la Cruz Norte. Clonmacnoise tiene un gran número de lápidas que datan de los siglos que van del 7 al 12, ya que aquí se daba enterramiento a los reyes de Connaught y Tara. El conjunto se compone, en la actualidad, de los restos del templo de Dowling, la iglesia de Clafey, el templo de Melagin y el pequeño templo de Ciaran, más la catedral. La catedral, el mayor de los edificios, fue construido en el año 909 por Flancina, rey de Tara y, por Colman, abad de Clonmacnoise. La puerta de la cara norte es muy bonita, y tiene un estilo próximo al gótico. Los 3 santos que presiden la puerta son, Domingo, S. Patricio y S. Francisco. Esta puerta es conocida como la Whispering Door o puerta de los susurros. Todo lo que hables en susurros será escuchado alto y claro. El gran secreto que tiene esta puerta de los susurros, es uno que jamás te contarán. Esta es la forma de comunicarse con los demonios. Hablar en susurros es el lenguaje que mejor contacta con estas entidades, la frecuencia baja necesaria para comunicarse con el más allá. Esta es la forma en la que el diablo habla cuando entra en nuestra dimensión. Al oeste del monasterio se alzan los restos de la fortaleza construida por el gobernador de Irlanda en 1214. La destrucción del castillo se produjo alrededor de 1300.
¿Te imaginas un lugar que se remonta a la época paleocristiana, en concreto, a mediados del siglo VII, por donde se extienden decenas de sepulcros con cruces celtas? Situado casi en el centro geográfico de la isla de Irlanda, la historia dice que la abadía y el conjunto monástico de Clonmacnoise fueron fundados en el año 548 por San Ciarano. Era la época de las invasiones bárbara, y San Patricio un siglo antes ya había establecido la Iglesia Católica en Irlanda. Con la fundación de un monasterio como el de Clonmacnoise se recogía la tradición pagana de los druidas y se creaba un centro de poder que se convertía en una pequeña ciudad poblada por los celtas. Los monjes difundían la nueva religión católica, pero sin relación jerárquica con Roma. No es extrañar que aquí se pueda ver en el Google Earth a la bruja Ota. En sus días de vida ella mantuvo la lucha con los monjes cristianos. Ella aparece como una especie de gárgola con alas, vagando por el cementerio que en otros tiempos vivió cosas asombrosas, en un mundo de magia, donde dos fuerzas se querían imponer. San Ciarano falleció apenas un año después de la fundación del monasterio, pero dado que fue enterrado en dicho lugar, durante 1500 años se ha convertido en un lugar de peregrinación. Te va a dar la sensación de encontrarte en un gran cementerio, y es así pues lo primero que te va a llamar la atención son las grandes cruces celtas situadas frente a los restos de lo que fuera una pequeña catedral cuyo origen se remonta al año 909. En la mitología irlandesa, la profetisa Fedelm le dice a la reina Med que ha estado en la tierra de Alba para aprender el arte de Filidect. Med pregunta si aprendió Imbas Forosnai, y cuando le dice que sí, Med le pregunta a Fedelm si mirará hacia su futuro para ver cómo prosperará. Luego canta su profecía en forma de poema. Según muchos estudiosos, el nombre Fedelm en sí mismo significa profetisa y deriva de la raíz protocelta. También, de la mitología irlandesa, cuando la comadrona guerrera, Scatach, profetiza la vida del héroe, Cuchulain, habla en Imbas Forosnai. Scatach también es considerada una diosa de los muertos por algunos eruditos, lo que indica un origen chamánico. La diosa Bab es también una diosa de la profecía y los presagios, aparece antes de las batallas para predecir la muerte a través de sus gritos de trance, y, por supuesto, Morrigan es la vidente y profetisa más famosa de todos estos antiguos textos irlandeses. Como podemos ver, todos los atributos del chamanismo estaban bien establecidos en la tradición irlandesa cuando los monjes posteriores dieron a estas historias su cambio de imagen cristiano. Uno se pregunta, mirando culturas comparables, ¿qué quedó de sus grabaciones dada su visión de la mujer en ese momento? ¿Podría ser esta la razón de la rareza de las menciones de chamanes irlandeses en textos controlados por cristianos? Todas estas prácticas habrían sido consideradas demoníacas por los monjes cristianos de Irlanda, por lo que ciertamente fueron víctimas de censura y borrado. Otro vínculo intrigante entre los chamanes irlandeses y los sabios nórdicos, el Volur, aparece en el antiguo texto irlandés el Cogadga del Regaidait. En este caso, la mujer chamán es una vidente de Volur llamada Ota, y usó la iglesia de Clonmacnoise para sus obras de oráculo. Se sentaba en una silla alta en el altar, donde entraba en sus estados de trance. Se han encontrado amuletos de sillas y bastones rituales en muchas tumbas de estas mujeres chamánicas en Escandinavia. También se ha encontrado un bastón de Volur en Irlanda en Kilmainham. Algunos de los entierros encontraron mujeres montando los palos como una escoba y muchos fueron encontrados decorados con runas y símbolos mágicos. Aquí nace la historia de brujas montadas en sus escobas voladoras. Puedes imaginar cómo fueron esas luchas de brujas en escoba y monjes en este cementerio. ¿Por qué dicen que vuelan sobre escobas si solamente las montan para aplicar un ungüento? La respuesta tiene que ver con la propia experiencia de la bruja. Durante sus juicios muchas mujeres confesaron que el efecto del ungüento se traducía en un adormecimiento del cuerpo acompañado de alucinaciones intensas. Básicamente, aunque estaban casi completamente dormidas, en su mente se veían volando sobre montañas y praderas, sobre la naturaleza, y ellas creían que lo que habían visto era la realidad, un efecto astral de su espíritu generado por el ungüento volador. El mito de las brujas que vuelan usando escobas se resume en mujeres que experimentaban con plantas medicinales, pero descubrieron que aplicar un ungüento hecho a base de hongos y veneno por sus vaginas las hacía alucinar y vivir una experiencia psicosensorial tan intensa que creían que era realidad. Una característica común con respecto al entierro de las mujeres chamanes es la forma en que se colocó una gran roca sobre sus restos. Hace relativamente poco tiempo que los arqueólogos finalmente reconocen la herencia y la posición de estas poderosas mujeres y su importancia en las sociedades antiguas, así como la función mágica y chamánica de los objetos con los que fueron enterradas.
mientras que muchas líneas de sangre son linajes oscuros o legendarios que en muchas ocasiones circulan como meros rumores entre la estirpe. La existencia de las gárgolas es ampliamente conocida entre los vástagos de la Camarilla y el Sabbat. Muchos creen que dentro de las capillas Tremere se encuentra siempre al menos una gárgola vigilando y sirviendo a los brujos, y algunos incluso pueden afirmar honestamente que han conseguido contemplar alguna. Con el paso de los años la presencia de las gárgolas libres se ha convertido en un fenómeno cada vez más habitual, de forma que muchos vástagos saben que no todas sirven a los Tremere. Las más aventureras acuden a las ciudades de la Camarilla y se ofrecen como guardaespaldas, matones y en general para los trabajos pesados que otros vástagos no desean. Algunos príncipes cuentan con los servicios de gárgolas guardianas y algunos incluso disponen de asesinos de mirada pétrea para encargarse de sus enemigos. La presencia de las gárgolas libres en la Camarilla también presenta numerosos interrogantes para los demás clanes, sobre todo a la hora de determinar cuáles son sus intenciones. La creencia más extendida es que se trata de una estrategia política, ya que mientras compartan la misma afiliación de secta que sus antiguos amos, estos no tendrán excusa para atacarlas. Otros creen que prefieren permanecer cerca de los brujos para afilar sus cuchillos y preparar la noche de su venganza, mientras que hay quienes piensan que eso resulta demasiado sofisticado para unos seres tan toscos. La leyenda cuenta que cuando llegaba esta época del año, los habitantes de Rouen se habían acostumbrado a ofrecerle al dragón a un horrible criminal como sacrificio. El dragón ocupaba una de las cuevas más cercanas y prefería sacrificios de mujeres jóvenes. Aquellos horribles sacrificios por tanto no conseguían calmar la sed de destrucción del monstruo, y cuando estaba de peor ánimo, su aliento o los chorros de agua que lanzaba por su enorme boca, podían perfectamente destruir los barcos que navegaban por el río Sena. Corría ya el año 520 de nuestra era cuando recibieron la visita de un sacerdote llamado Romanus. Tan pronto fue informado de la terrible tragedia que sufrían, el viajero les aseguró que él les libraría de aquella criatura, si a cambio todos se convertían al cristianismo y construían una iglesia en la ciudad. Habiendo llegado ya a un acuerdo, el decidido recién llegado acompañó a la víctima de ese año, pero llevando consigo también una campana, un libro, un candelabro y una cruz. Fue ante la visión del signo de esa cruz, que el dragón se transformó automáticamente en una dócil mascota. Tan dócil era que de hecho se dejó quemar. El cuello y la cabeza del dragón, sin embargo, no podían ser destruidos y fueron conservados en las paredes de la ciudad, como recuerdo para las generaciones que habrían de venir. El nombre que había recibido el desdichado dragón había sido Gargouide, el principio de una nueva era. Fuese o no verdad esa leyenda, lo que sí parece cierto es que los vikingos destruirían aquella primera iglesia cristiana de Rouen y muchas otras de hecho, hasta que llegó Rolf. Rolf pertenecía también a una larga tradición de saqueadores vikingos, pero en el 915 se convirtió al cristianismo, se cambió el nombre a Robert y se constituyó a sí mismo gobernador de Normandía. Los egipcios, los griegos y los romanos ya habían utilizado en sus edificios formas de drenaje del agua, similares a las gárgolas que conocemos hoy. Alejar la caída del agua de las fachadas evita la erosión de estas, pero en el año 1000 este sistema había quedado en completo desuso. Su renacimiento coincide con el nacimiento del gótico en Francia. Las nuevas técnicas permitían la construcción de edificios más altos, espaciosos e iluminados que antes. Las enormes vidrieras sugerían de forma especial que una nueva luz se acercaba a Europa. Los monasterios continuarían guardando la línea austera que habían tenido durante el románico, pero las catedrales se unirían a las nuevas líneas de pensamiento y tendencias de construcción propias de las ciudades. Las esculturas, las vidrieras y las pinturas, que hasta entonces se habían valorado por su relación con las edificaciones, empiezan entonces a ganar cierto protagonismo e independencia para sí mismas, como obras de arte. Las cruces son un elemento simbólico anterior al cristianismo en muchas culturas. Una cruz se forma con dos líneas que se cruzan en ángulo recto y en la antigüedad ha representado desde los 4 puntos cardinales a los 4 elementos. Si has viajado por Irlanda seguro que te habrás fijado en unas impresionantes cruces talladas en piedra que siguen un antiguo diseño de cruz solar. Esa ancestral cruz representaba el sol con el árbol de la vida en su interior. Siglos después, con la llegada del cristianismo a las Islas Británicas, surgieron nuevos símbolos que de alguna manera recogían otros ancestrales y los adaptaban a las nuevas creencias. Acompáñanos en Super Curioso a conocer 10 curiosidades de la cruz celta y de las High Cross. Una cruz celta es una cruz cristiana que tiene la particularidad de estar rodeada por un anillo o nimbo.
Surgió en Irlanda y Gran Bretaña a principios de la Edad Media y siglos después pasó a formar parte de las High Cross o cruces altas que pueden verse en ambas islas y que encontramos especialmente en las zonas que fueron cristianizadas por irlandeses. Nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que en realidad simboliza la cruz celta. Algunos científicos han sugerido que el anillo interior de la cruz representa el halo de Cristo y otros creen que tienen sus raíces en las religiones paganas de los celtas y los druidas, que adoraban al dios Sol. Las cruces fueron erigidas en los lugares sagrados y se utilizaron para declarar la adhesión a las creencias del cristianismo. Sin embargo, otras interpretaciones ven que las líneas rectas de la cruz simbolizan al hombre y el círculo a la mujer. Esto se debe a que existe un símbolo similar en la tradición hindú que representa la unión del hombre y la mujer. Las primeras iglesias eran muy pequeñas, así que las grandes celebraciones religiosas se realizaban con la gente en torno a la enorme cruz del exterior. De todas maneras, algunas de estas cruces no se levantaron con fines religiosos. Algunos pudieron ser hitos que servían para marcar el camino a seguir por los caminantes, y otros pudieron servir como hitos para los que estaban en el mar, ya sea para decirles que era una zona segura para desembarcar o una zona peligrosa. Hay ejemplos de estas cruces que datan de hace 5000 años o más. Según las leyendas, Santa Columba presentó esta cruz a Irlanda y otros dicen que fue San Patricio el que originó el círculo de la cruz para mostrar una conexión entre las religiones paganas y el cristianismo. Los 4 brazos de la cruz también podrían denotar los 4 puntos cardinales a modo de brújula. Pelenus es uno de los dioses celtas mejor conocido como dios del sol, del fuego y de la luz, también se referían a él como el resplandeciente, por lo cual se le atribuía un gran poder regenerador y purificador, por lo que se le asociaba a la sanación. Puesto que era muy mentado entre los irlandeses, el 1 de mayo celebraban las fiestas de Beltane en honor a esta deidad, donde las personas danzaban y usaban trajes coloridos para dar la bienvenida a la próxima primavera. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.